Un saludo a todos, Dios los bendiga. Qué placer poderlos saludar y poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Pero antes de empezar con la palabra del Señor, le voy a invitar a que pueda cerrar sus ojos y pueda decirle al Señor: Señor, te doy gracias por tu misericordia, por tus bondades, por lo que tú has hecho con nosotros. Hoy te pedimos que tú hables a nuestro corazón el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. En una plática, dos amigos, uno de los amigos se estaba quejando por todo lo que sucedía en su casa. Se estaba quejando de que sus hijos tenían muchos problemas y que tenía problemas de salud. El otro amigo solo escuchaba todo el tiempo en que su amigo se estaba quejando. Hasta que de pronto lo interrumpió y le dijo: el otro día fui a un lugar donde no habían problemas, le dijo. Y el amigo que se estaba quejando le dice: ¿y cuál es ese lugar? Le dijo: ¿no te lo imaginas? Le dijo. No, le dijo el amigo, pues es el cementerio. Ahí no hay quejas, no hay problemas. Y el amigo entonces comprendió que mientras hay vida, los problemas, las dificultades son parte de la vida y son un símbolo, un signo de vida. Y hoy en día, en este momento en el que nosotros vivimos, pues los problemas son evidentes. Problemas económicos, problemas sociales, problemas emocionales y espirituales que este virus trajo consigo, o que simplemente desnudó la realidad de la humanidad. Una humanidad que con su orgullo, que con su prepotencia o con su autosuficiencia había rechazado a su creador. Y hoy vemos que este virus que inició en Asia, que inició como a manera de epidemia, luego fue considerada como una pandemia porque cruzó más de 2 continentes y hoy es catalogado por la OMS como una endemia. Y eso significa que el más fuerte va a sobrevivir y el débil pues lamentablemente va a morir. Es algo que es una realidad. Pero ante todo esto negativo que vemos, este problema sanitario que hoy podemos visualizar en el mundo, en nuestro país, en nuestra comunidad, en nuestras familias, con el círculo de amistades que tenemos, ¿cuál es el mensaje que Dios quiere darnos? ¿Cuál es el mensaje que Dios nos está indicando hoy día? ¿Por qué? ¿Será que el mensaje de Dios es que la gente muera? ¿Será que el mensaje de Dios es que nosotros como sociedad confiemos en el gobierno? ¿Será que el mensaje de Dios es que Él tiene todo bajo control? ¿Cuál es el mensaje que Dios está dando? ¿Verdaderamente creemos que al obtener la vacuna todos los problemas que tenemos hoy día se van a solucionar? Sin duda, al obtener la vacuna, pues el problema sanitario se acabaría por un momento. Pero verdaderamente Dios lo único que quiere es librarnos de una realidad sanitaria mala, o va más allá de lo que podemos imaginar o lo que podemos pensar. Sin duda el Espíritu Santo está hablando un mensaje de arrepentimiento, de salvación, de amor, de arrepentimiento para el corazón de aquellos que en un momento nos alejamos o nos apartamos de Él. Y lo más importante, Dios está mandándole un mensaje a su iglesia. Sí, es increíble, si usted no se lo había imaginado, Dios le está mandando un mensaje a su iglesia. Este es el tiempo en el que Dios está preparando a una generación que hoy se está poniendo de pie con el único propósito de poder sobrellevar lo que va a venir al futuro. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, pero el ataque directo hacia nuestra fe es evidente, hacia los principios y valores que enseña la palabra de Dios es evidente. Por lo tanto, tú joven, tú señorita, hermano y hermana que usted está escuchando, este es el momento en el que Dios está preparando su corazón, está preparando su vida por lo que va a venir. Y muchos jóvenes quizás pueden decir: no hombre, pero no va a pasar nada. Bien, vienen cosas difíciles, y si tú como padre no has visto ese problema como tal, ciertamente fracasaremos cuando vengan los momentos difíciles, los momentos en los que van a poner más en tela de duda tu fe, donde quizás los problemas van a querer moverte de una manera más fuerte. Y Dios hoy nos está preparando, y Dios hoy a través de su Espíritu Santo nos está hablando. Por eso el tema de hoy lo titulamos
el mejor compañero en tiempos difíciles. Y vaya, si hemos olvidado, en estos días que estaba preparando el mensaje, me ponía a pensar, Señor, tu Espíritu Santo está con nosotros y Él es el mejor compañero en medio de los momentos difíciles. Y Jesús les comparte a sus discípulos el mover del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo cuando Él se iba a retirar del mundo. Todo el odio de los judíos, todo el odio de las personas que no creían en Él, estaba centrado en Jesús cuando Él estaba. Pero cuando Él anunció que se iba a ir, el odio se iba a concentrar en sus discípulos. Y eso a sus discípulos los tenía en sufrimiento, en aflicción, en problemas. Y hoy vamos a ver el pasaje o el texto en el que nos vamos a basar de la enseñanza. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versos del 5 al 15. Y la palabra del Señor dice de esta forma, y quiero que usted busque su Biblia y pueda leerlo conmigo. Dice la palabra de Dios de esta forma: esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora yo voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Padre tiene es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El contexto de esta porción de la palabra, en el capítulo 15 podemos ver que Jesús les anunció de que debían de permanecer en Él para llevar fruto, debían permanecer en Jesús, y que el mundo los iba a aborrecer. Como dije, el odio del pueblo judío, el odio de los fariseos, de los maestros de la época, estaba centrada en Jesús. Pero cuando Jesús dijo, es necesario que me vaya, ellos se afligieron. Y lo vimos en el relato de la palabra del Señor, que ellos se llenaron de tristeza, ellos se llenaron de aflicción, de temor por lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. Ellos se llenaron de tristeza. Y vemos el versículo 5 que dice, ninguno de vosotros me pregunta. Anteriormente vemos que Pedro le preguntó a Jesús a dónde iba, y Jesús le dijo, en el lugar donde yo voy ustedes no pueden ir, pero después ustedes van a irse conmigo, o van a ir al lugar donde yo voy. Eso lo dice Juan capítulo 13 verso 36. Tomás también le dijo, Señor, ¿y a dónde iremos si no conocemos el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Vemos que los discípulos constantemente había cercanía en Jesús, había una conexión de intimidad con Él. Pero esta vez, en este contexto, vemos que los discípulos no le preguntaron nada. ¿Y eso por qué? Por tristeza, por aflicción, porque realmente estaban preocupados. Y vaya, si esta circunstancia no le preocupa a usted, en el círculo como familia, en el círculo como de amigos que pueda tener, o en el círculo de iglesia como nación y como la humanidad, nos preocupa este asunto. Sin embargo, Dios tiene a alguien y dejó a alguien con el único propósito de mostrarnos todo lo que va a venir, todo lo que Jesús enseñó, para darnos fortaleza. Yo me preguntaba hace unos meses y decía, Señor, verdaderamente
Tú estás trabajando, verdaderamente tú estás con nosotros, tú estás en todo esto. Y me doy cuenta que en la palabra del Señor está que Dios sigue trabajando y está con nosotros, y dejó al mejor compañero de viaje que podemos tener, al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. La palabra consolador significa uno igual a Él, uno a la par contigo, uno de la misma sustancia. Eso le conocemos como la unión hipostática. Alguien semejante, creado de la misma esencia. Y Jesús les estaba diciendo: yo me voy, pero tranquilos, que les voy a dejar otro consolador. Y el Espíritu Santo vendría, número uno, a consolar a sus discípulos que estaban preocupados, estaban tristes, estaban en aflicción. Y Jesús les recuerda: viene el consolador, y Él les enseñará todo lo que yo les he dicho. Juan capítulo 15, versos 26 y 27. Él reitera la promesa del Espíritu Santo para consolar a sus discípulos. Número uno, entonces, el Espíritu Santo vendría a consolarlos. Vaya, si hoy no necesitamos de ese compañero para que consuele el corazón de aquellos que han perdido a un familiar, aquellos que están en preocupación, que tienen algún familiar enfermo, aquellos que fueron sometidos a dificultades. Hoy día el Consolador, el Espíritu de Dios, está a la par tuya, y Él quiere consolarte, quiere confortarte, quiere animarte, quiere tocarte. Número uno, entonces, el Consolador, el Espíritu de Dios, venía a consolar. Número dos, venía a dar vida. Eso lo dice Juan capítulo 7, verso 37 al 39. Si alguno tiene sed de mí, si alguno tiene sed, venga a mí, y de su interior correrán ríos de agua viva. Esto hablaba del Espíritu Santo, que iba a ser dado a todo aquel que creyese en Él, que aún no había venido, porque Cristo no había sido glorificado. Así que el Espíritu Santo te da vida, el Espíritu Santo te consuela, pero debes de saber que el Espíritu Santo está a la par tuya, pero debes de estar en comunión con Él. Vaya, hacia la iglesia le ha costado tanto escuchar la voz porque no está en comunión con su Señor. Entonces nos podemos preguntar: Señor, ¿será correcto hacer esto? ¿Será correcto lo otro? Si estuviésemos en la presencia de Dios, seguramente el Espíritu de Dios nos enseñaría qué cosas debemos de hacer, y no tendríamos tantas dudas como las que tenemos ahora. El Espíritu Santo es aquel que dijo Jesús que iba a enseñar todo lo que Él había dicho, que iba a recordar, que nos iba a guiar hacia toda verdad. Entonces, en estos momentos de aflicción para la humanidad, en la que está sometida con un espíritu de temor, de angustia, el Espíritu Santo es el único que nos puede dar un mensaje de esperanza. Es el único que te puede fortalecer, te puede dar vida, te puede consolar. Número 3, el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. Eso lo dice Juan capítulo 14, versos 16 y 17. Y Jesús lo dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. No es una novia, no es un novio que te puede prometer esto o lo otro, te puede bajar las estrellas. Es el Espíritu de Dios el que va a estar contigo para siempre. Es el compañero de vida que en tu último suspiro, en tu último aliento, va a estar siempre. El versículo 17 dice: el Espíritu de verdad, no de mentira, es el Espíritu de verdad. Hoy el mundo está sometido a un espíritu de mentira por el príncipe de este mundo, pero el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros, con y en vosotros. Pero ¿qué pasa? Apagamos el Espíritu, lo entristecemos, lo lastimamos. ¿Por qué? Porque no consideramos que nuestro cuerpo le pertenece a Él. ¿Por qué? Porque no cuidamos lo que vemos. ¿Por qué? Porque hablamos tales cosas. ¿Por qué? Porque nos contaminamos al tener conversaciones de tal tipo. Entonces el Espíritu Santo no puede habitar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque simplemente nuestro cuerpo está sucio.
El Espíritu Santo entonces vino a consolar, a dar vida, a morar en el creyente y tiene un ministerio de enseñanza. Y vaya si hoy no necesitamos que el Espíritu Santo nos enseñe, pero no vas a ser enseñado si tú ves o pasas mucho tiempo en el celular viendo Facebook, dijera el pastor. Mucho tiempo si no estás en comunión con el Señor. Esto es como el novio y la novia. De nada te sirve tener una novia o una novia si no tienes comunión con ella. Si no tienes comunión con ella, sin duda, pues no va a haber, si no hay comunicación, no hay comunión, no hay intimidad, no hay cercanía, no la conoces. Y el Espíritu Santo hay que conocerlo, pero eso lo conoces a través de encerrarte en tu cuarto, poder orar y decirle: Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres mostrarme? Esto es como cuando el que se convierte viene a Dios y está enamorado. Y recuerdo cuando yo empecé a ir a la iglesia, recuerdo que los patojos a manera de anzuelo me dijeron: mira, te invitamos a la iglesia, ahí en la iglesia hay muchas patojas. Entonces Rubén dijo: ¿qué fue lo que dijo? Bueno, entonces vámonos, vayamos pues. Y nos fuimos para la iglesia, pero no fue el anzuelo, digámoslo así. Lo que me atrajo a Jesús fue su presencia, porque recuerdo al hermano todavía que estaba en la puerta del templo, y lo primero que me dijo fue: Dios te bendiga. Y nadie en mi miserable vida en ese entonces me había dicho un Dios te bendiga. Y eso cambió mi vida, cambió mi corazón. Y yo agradezco a aquellos jóvenes que un día me llevaron a la iglesia y me dijeron, por cualquier motivo, allá hay patojas. Pero agradezco aún más que aquel muchacho que estaba en la puerta y me dijo: Dios te bendiga, porque eso conmovió mi corazón. Y no escuchaba la prédica, escuchaba la prédica. No recuerdo ni qué mensaje dio, pero sí recuerdo de una canción que el grupo de alabanza estaba cantando. Y recuerdo que era la canción de Edgar Lira: hay una esperanza para el mundo. Y eso quebrantó mi corazón. Y cuando sentí, estaba en el altar, estaba llorando. ¿Por qué estaba llorando? No sé, pero sentía una necesidad de estar con Él. Sentía una necesidad de refugiarme en Él. Y entonces empezó el crecimiento. Empezó: hermanos, ¿va a haber una vigilia? Ahí estaba. Hermanos, vengan a la iglesia. Ahí estaba. Recuerdo, la iglesia la abrían a la 1 y el servicio empezaba a las 2. Entonces a la 1:30 ya estaba Rubén ahí en la iglesia. Estaba solo. No iba con mi papá o con mi mamá, no iba con nadie, iba solo. Y empecé a crecer, y empecé a crecer, y empezaba a buscar, y sentía que Dios inundaba mi corazón, Tú quieres tener comunión con el Espíritu Santo para que te enseñe, para que te consuele, para que more en ti. Búscale en intimidad. Y hoy el mensaje de Dios para su iglesia es que le busquen en oración, que le busquen, porque vienen tiempos súper difíciles para la iglesia, porque todos los mandatarios en los diferentes países se preocuparon y tomaron decisiones a nivel político, a nivel espiritual, a nivel económico, a nivel social, para sus ciudadanos. Y entonces viene una corriente, según cuentan economistas, viene un rebote para la humanidad difícil, económicamente hablando. Emocionalmente muchos están desesperados, están cayendo en la enfermedad, muchos están ansiosos, muchos están depresivos porque están encerrados. Nuestros niños están sometidos a un espíritu de temor, a un espíritu difícil. Y si el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios no mora en tu casa, cuando vengan los momentos más difíciles para la historia de esta humanidad, sin duda vamos a fracasar. Entonces Dios hoy nos está llamando la atención. No que prestes atención al gobierno, no que prestes atención al ámbito económico, sino que prestes atención a lo que el Espíritu de Dios te quiere enseñar, te quiere mostrar para este tiempo, lo que quiere que hagamos. El verso 8 habla acerca, Jesús le dijo: cuando Él venga, les dijo Jesús, cuando Él venga les va a convencer.
Y cuando habla la palabra convencer en este contexto, no está hablando que el Espíritu Santo simplemente iba a mostrar una acusación hacia la humanidad, sino que iba a comprobar su culpabilidad. Eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy. ¿Qué está haciendo entonces Dios? Está comprobando la culpabilidad del hombre. Les está diciendo: humanidad, la han embarrado. Su justicia es como un trapo de inmundicia ante la justicia de Cristo, ante la justicia de Dios. Tu justicia es pésima delante de Dios. Y el Espíritu Santo está mostrando, por la perversión sexual, por la perversión de tus hábitos, por lo que has considerado más importante, por el factor prioridades, todo se ha venido abajo porque no me consideraste a mí. Hoy ese es el mensaje del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está diciendo: voy a convencerlos, los voy a convencer. Muchos harán caso al convencimiento del Espíritu Santo, se van a convencer y se van a arrepentir, pero otros solo van a tener un convencimiento a nivel mental, pero no van a rendir su vida al Espíritu de Dios. Y número 1, ¿de qué los va a convencer? Número 1, Jesús les dijo, verso 9, de pecado, ciertamente porque no han creído en mí. Sin duda el hombre está corrompido de pecado, está lleno de adulterio, fornicación, de perversidades sexuales, de alcoholismos, de vicios, de muchas cosas. Pero el máximo o la plenitud del pecado se ve en el rechazo de Jesús. El rechazo de Jesús es la culminación del hombre para declarar que no le agrada lo que Dios está diciendo. Romanos capítulo 8 verso 24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué está hablando hoy? Está hablando de convencimiento de tus pecados, de mis pecados. Ese es el mensaje de hoy de Dios para la humanidad, para la iglesia, para tú como persona, para tú como miembro de una familia. Dios está mandando un mensaje para convencerte que tu pecado, mi pecado, nos ha alejado del Señor. Y Dios anhela que ese convencimiento traiga luz y traiga arrepentimiento en nuestro corazón. ¿De dónde has caído? Dios te quiere levantar. ¿De dónde has errado? Dios te quiere enderezar. Y número 2, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Sin la justicia personal de Cristo, que el Espíritu había de llevar al corazón del pecador. Solo cuando el mundo sea convencido de lo vacío de su propia justicia, apreciará la justicia de Dios. Y me encanta. Jesús, cuando murió en la cruz, bajó al sepulcro, resucitó, Él tenía claro que debía regresar al Padre. Ya no podía habitar en un mundo injusto, porque estaba glorificado, porque iba al Padre. Ya no podía habitar más, tenía que irse. De justicia, porque el dador de la vida, el Rey de Reyes, el que no hubo mancha ni no hubo nada de pecado en él, había resucitado y había condenado a la muerte, había condenado al príncipe de este mundo, diciendo: lo he logrado, he vencido. Y cuando Él asciende al cielo, fue nuestra victoria. No se quedó acá. Y me gusta uno de los pasajes que a mí más me emocionan. Yo no sé si usted se emociona, pero es quizás uno de los pasajes favoritos de mi vida, porque me da mucho aliento ver, y me conmueve siempre que lo leo, porque Jesús nos ama, cierto, Jesús nos ama, Jesús dio todo por nosotros, pero cuando Él resucitó, anhelaba tanto estar con su Padre. Y este versículo lo narra. El versículo 10 también dice que no iba a ser visto más. Usted se puede imaginar cómo estaban sus discípulos, cómo estaba Jesús al dejar a sus discípulos, pero debía irse. Y Juan capítulo 17 verso 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo,
con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Ahora, Padre, glorifícame tú con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Jesús anhelaba regresar con el Padre. Yo no sé si usted anhela estar con el Señor un día. El Espíritu Santo es el que va a convencer a la humanidad de justicia. Jesús se fue. Ciertamente Jesús se fue, pero volverá. Y volverá por ti y por mí. Pero es necesario que hoy el Espíritu de Dios te muestre toda la revelación de Cristo a tu corazón. Toda la revelación. Pero si tú estás lejos, si tú prefieres ver a la Rosa de Guadalupe, hágame el favor, si tú prefieres ver series de Netflix, y no estamos diciendo que Dios está en contra de todo eso, pero cuando es tu prioridad, cuando Dios está lejos de ti, ¿cómo Dios te va a hablar? Y luego preguntamos, ay, si el Señor saber ni dónde está. Pero Dios te quiere hablar, Dios quiere darte un mensaje a tu corazón. Y el Espíritu Santo es aquel que está a la par tuya para enseñarte toda la verdad de Cristo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Condenará. Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús se fue y está a la diestra de Dios Padre, y está intercediendo por ti y por mí. Y al lado tienes al Espíritu de Dios, al lado tienes aquel que te va a ayudar siempre, el que va a estar contigo todos los días. Te puede dejar tu padre y tu madre, tu mejor amigo o tu mejor amiga. Te puede dejar tu esposo, tu esposa, tu novio o tu novia. Te puede dejar todo el que te pueda dejar. Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nunca te dejará. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra dice que siempre estaría con nosotros. Y número 3, iba a convencer de juicio. Por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. El príncipe de este mundo es juzgado o ha sido juzgado. Quiere decir sin duda que Cristo destruyó el dominio del diablo a los hombres por medio de su muerte, resurrección y ascensión. Cuando Cristo bajó al sepulcro y resucitó y ascendió, ahí tuvimos victoria. Y es algo legal que Dios decretó, que nos hizo libres bajo el dominio del diablo. Y el Espíritu Santo va a convencer a la humanidad de que Cristo venció todo dominio del enemigo, todo dominio de pecado. Pero no es por tu fuerza, sino es por el sacrificio de Jesús. La muerte de Cristo lo juzgó o lo venció judicialmente, y entonces fue echado fuera. Hebreos capítulo 2 verso 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Primera de Juan capítulo 3 verso 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Colosenses capítulo 2 verso 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces Jesús viene a través del Espíritu Santo, va a convencer al mundo de pecado, va a convencer al mundo de justicia. Él debía de irse, y va a convencer al mundo de juicio, porque el diablo, con la muerte y resurrección y ascensión de Cristo, lo condenó, lo exhibió públicamente. Ya el poder del diablo ya no puede, ya no está sobre el creyente. Pero tú tienes que saber que el Espíritu Santo es aquel que está hablando hoy. Hoy las iglesias, qué fascinante, están predicando, están enviando programas de niños, programas de jóvenes, programas de adultos, y qué bendición, hermanos. Sigamos adelante, vayamos proclamando el evangelio, porque el Espíritu Santo ciertamente va a hablar al niño, va a hablar al joven, va a hablar al adulto. El Espíritu Santo, no tú, no la congregación, no el pastor, no el líder, no el ministerio de alabanza. Es el Espíritu de Dios el que está convenciendo de pecado, de juicio y de justicia. Ese es el mensaje que Dios hoy está hablando
a las familias, a una nación, a los gobernantes de las naciones, los alcaldes. Hoy es el momento en el que Dios les está hablando y les está indicando el camino por el cual deben de caminar. Si hoy tu oído no está presto al mensaje del Espíritu Santo, seguramente fracasarás. Entonces el Espíritu Santo traerá a conciencia de la humanidad convencimiento de pecado, convencimiento de justicia, de que Cristo vino a salvarnos del pecado, pero que hoy está a la diestra de Dios Padre y que habita en la eternidad. Convencimiento de que la muerte la muerte en la cruz de Jesús nos liberó de los grillos del enemigo. Sin embargo, una clase de personas van a aceptar el sacrificio, otros no. Verso 13: cuando viniere el Espíritu de verdad, número 1, os guiará hacia toda verdad. Eso implica toda la revelación de Cristo. ¿Tú quieres conocer a Cristo? El Espíritu Santo te puede revelar a Cristo. Todo. Número 2, nos guiará. ¿Tú quieres ser guiado? Dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién te muestra hoy el camino? El Espíritu de Dios. ¿Quién te muestra la verdad? El Espíritu de Dios. No te confundas. Es el Espíritu de Dios. Y os hará saber todas las cosas que harán de venir. Y estaba hablando, número 1, porque los discípulos iban a ser sometidos a persecución. En el verso 4 del capítulo 16 habla acerca que Jesús les dijo: miren muchachos, ustedes van a ser muertos, los van a matar, y mucha gente va a pensar que está sirviéndole a Dios por matarlos. Pero se los digo de una vez, para que ustedes recuerden que cuando esté sucediendo, cuando los estén a punto de matar, ustedes sepan que yo se los dije. Y Jesús lanza, después del capítulo 16, lanza: tranquilos, yo he vencido al mundo. Y se dispara Jesús la oración que decía: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. 14: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando Jesús habla de lo mío, está hablando que el Espíritu de Dios, todo lo que Jesucristo habló, toda la revelación que Jesucristo habló, les habló a sus discípulos. El Espíritu de Dios lo iba a tomar y se lo iba a hacer saber a aquel que iba a aceptar el mensaje de la cruz, el discípulo, aquel que está creciendo, aquel que ayer se convirtió, aquel que hoy está orando, aquel que hoy el Espíritu de Dios le está hablando y lo está convenciendo de pecado. El Espíritu de Dios te empieza a revelar lo que Cristo quiere que sepas. Toda la verdad de Cristo la tiene el Espíritu Santo y quiere hacérselo saber a todos los hombres. Todo lo que tiene el Padre es mío. Todo lo referente a la gracia lo conoce el Espíritu Santo y lo quiere hacer saber al hombre. Entonces podemos enumerar 4 puntos de aprendizaje. Número 1, si el tema es que el mejor compañero para nuestro peregrinaje en la tierra es el Espíritu Santo, entonces inevitablemente el primer punto es que Dios nos dio un consolador. Ahora, ¿para qué te dio el consolador? Para guiarte hacia toda verdad, para guiarte y mostrarte lo que ha de venir. Y hoy está utilizando a pastores, a líderes, para enviar el mensaje de lo que Dios quiere para tu familia, para tu persona individual, para un pueblo, para una nación, para la humanidad en sí. Siempre recuerda que el Consolador va a hablar acerca del convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Entonces el Consolador, el Espíritu de Dios, viene y trabaja en el corazón del hombre, viene y trabaja en el corazón del hombre. Hoy muchos le dan gracias a Dios por no venir a los templos. Y quizás algunos estén con el sediento de venir a los templos. Y algunas congregaciones empezaron a anunciar sus servicios presenciales con determinada cantidad de personas. Y hay mucha gente que quizás esté deseosa para ir a la congregación. Otros que quizás dicen: no, hombre, si estamos bien. Hoy muchos jóvenes están diciendo: no, hombre, pero si está mejor la serie de Netflix, está mejor tal cosa. Y es que Dios no está en contra de eso. Pero este tiempo, así como la gente se está preparando, los empresarios se prepararon para el cambio. Tú vas a un centro comercial en la capital y tú ves que los centros comerciales ya están preparados
en un tipo de tecnología. Tú entras y te dicen, ¿va? Temperatura normal, ¿sí? Ya no es con tu pistolita, o no sé cómo se llama ese aparato, el cual te mide la temperatura. Tú ves que los empresarios en el nivel económico se están preparando, a nivel social, en nivel político se está preparando. Un motivador o una persona de liderazgo decía: si las personas hoy no se preparan para el cambio, seguramente el cambio los va a destruir a nivel empresarial, a nivel de equipos de trabajo. Y la iglesia se está preparando. Tú como iglesia te estás preparando para lo que ha de venir. Sin duda el Espíritu Santo es aquel que nos va a mostrar y nos va a indicar qué es lo que viene. Pero si tú no te estás preparando en oración, si tú no te estás preparando en comunión con el Espíritu de Dios, sin duda vas a estar sometido al espíritu de temor, de incertidumbre, de confusión. ¿Por qué? Porque el mensaje del Espíritu de Dios no está en tu vida. Y no estamos hablando de una cuestión mística ni religiosa. Estamos hablando de un nivel personal de relación con el Espíritu Santo de Dios, porque es lo que Dios nos dejó y nos hizo la promesa que estaría con nosotros. Entonces, punto número 2. Dios nos dio un guía y un maestro. Y vea lo que dice Juan capítulo 16, versos 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. La unción de Dios es la que te enseña. Y cuando hablamos de unción, estamos hablando de la misma presencia de Dios. Y me gusta lo que dice primera carta a Juan capítulo 20 al 27. Pero vosotros tenéis la unción, el Espíritu Santo de Dios, la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre lo que os engaña, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Dios nos dejó un maestro, nos dejó un guía, y es el Espíritu de Dios. ¿Tú quieres saber el mensaje de Dios para tu familia? Ora, lee la palabra, y Dios te va a enseñar el mensaje que tiene para tu vida, para tu familia. ¿Tú quieres ver qué mensaje tiene para Tecpan? Oremos, iglesia, pidámosle al Señor para que Dios revele el mensaje que tiene para nuestro pueblo. Y sin duda es un mensaje de arrepentimiento para este pueblo. Vaya, si no, Tecpan se ha alejado de la verdad, se ha alejado de Dios, y Dios hoy le está diciendo: arrepiéntete, Tecpan, arrepiéntete, que pronto vengo. Arrepiente. Si algo debemos nosotros hoy agradecerle a la pandemia, es que esta situación nos recuerde que Cristo pronto viene. Y el Espíritu Santo está indicándonos que Cristo pronto viene, y es el tercer punto. Él nos recuerda que pronto vendrá. Juan capítulo 16 verso 22 dice: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, decía Jesús, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Si alguien desea verte por la eternidad, no como cuando su mujer le dice: no, mejor andate porque no te quiero ver. O cuando tu novia se enoja y te dice: ¿sabes qué? Mejor hablamos mañana. O simplemente te deja en visto, ¿no? ¿A quién le gusta que los dejen en visto? Pero Jesús dice: ciertamente hoy tienen tristeza, pero los voy a volver a ver. Y cuando yo venga,
esta tristeza que hoy tienes se va a hacer quitada. El Espíritu Santo hoy nos revela y nos dice que Cristo desea verte, el Espíritu de Dios desea verte en la eternidad, pero no te resistas más, no te resistas más. Los placeres de la vida ciertamente traen satisfacción momentánea, pero el Espíritu Santo de Dios te da el poder de estar en la eternidad con Él. Una cita eterna. Juan capítulo 14 verso 3 dice: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo no sé si tú puedes sentir, pero el Espíritu Santo está en este lugar. Y saber que Dios quiere verme, saber que Dios quiere anhelarme, cuando Jesucristo venga, nos va a tomar y nos va a llevar. Eso es conocer que Dios me ama eternamente. El rey pronto viene, y viene por ti y por mí. Si conocemos al Hijo de Dios, estaremos con Él. Y punto número 4: el Espíritu de Dios, el mejor compañero en los momentos difíciles, está cumpliendo su misión. ¿Y cuál es la misión del Espíritu de Dios? Convencer, probar tu culpabilidad de que tu justicia es como un trapo de inmundicia ante la justicia de Cristo, que solo la justicia de Cristo podía darnos el acceso a estar con Él. El Espíritu Santo entonces hoy está enviando un mensaje de convencimiento de pecado. De donde quiera que tú estés, hermano y hermana, amigo y amiga, joven, señorita, donde quiera que tú estés, hoy el Espíritu de Dios te está hablando y te está diciendo cuánto te ha costado estar lejos de mí, cuánto te ha costado el pecado que estás ocultando, cuánto te ha costado las veces que me rechazaste, y está convenciendo tu pecado para que te arrepientas. Y número 2, está trabajando en mostrarte que Jesucristo se fue, pero pronto volverá. Y 3, que Cristo nos liberó de los grillos del enemigo. Esa es la función y el mensaje del Espíritu de Dios para nuestras vidas. Entonces podemos decir que escuchar la voz de Dios en medio de esta situación es posible. Y es posible porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y es posible porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, y es aquel que nos va a enseñar y nos va a guiar hacia toda verdad de Jesucristo. Él nos va a mostrar, tanto en las epístolas como en Apocalipsis, muestran mensajes reveladores de lo que viene hacia la humanidad, de lo que viene hacia cada persona, de lo que viene hacia todos nosotros. Pero es difícil que escuchemos el mensaje de Dios si estamos lejos de Él, si no nos exponemos a su presencia. Entonces hoy podemos decir y concluir que necesitamos al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Los ministros, los pastores, las congregaciones, los que están sirviendo en una congregación, diaconisas, diáconos, todos necesitamos el Espíritu de Dios para mostrarnos qué debemos de hacer. Yo le voy a invitar, o yo te invito a que cierres tus ojos y puedas decirle al Señor: así como el espíritu de temor se sometió a la humanidad, así como ese espíritu de miedo sometió a la humanidad, hoy vamos a declarar que el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, venga y tome los confines, tome el norte, tome el sur, tome el este, el oeste. Que el Espíritu de Dios tome el control de nuestra tierra, toma el control de tu casa, en la habitación, toma el control de tu vida, en donde quiera que desenvuelvas. El Espíritu Santo quite todo temor, quite todo aquello que te condenaba. Señor, hoy te damos gracias, y te damos gracias por tu Espíritu Santo, ese Espíritu de verdad que nos muestra nuestra culpabilidad, que nos muestra, Señor, muchas veces la inmundicia que hay en nuestras vidas. El Espíritu Santo está en tu casa, está en tu vida, y Él te está diciendo: ven, te está convenciendo, no resistas. Ese es el trabajo del Espíritu de Dios.
Ese es el trabajo del mensaje que envía tu pastor, que envía tu líder, que el Espíritu Santo convenza. Señor, hoy todas las congregaciones, ministerios de jóvenes, ministerios de niños están proclamando tu mensaje, que el mensaje sea respaldado por tu Espíritu Santo y pueda convencer a todo aquel que abra su corazón y pueda convencer a aquel que pueda rendir su vida. Hoy necesitamos de ese espíritu de verdad, de ese espíritu de justicia, de juicio y de convencimiento de pecados. Ayúdanos, Señor, a estar firmes en ti y siempre reconocer que tú estás a nuestro lado, que tú estás con nosotros como el mejor compañero en los momentos difíciles y en los momentos también alegres, que tú estás con nosotros. Solo tengamos cuidado de no contristar al Espíritu de Dios, porque Él está con nosotros. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga. Que el mensaje de la palabra de Dios llegue a su corazón y usted pueda meditar y pueda decirle: Señor, Espíritu Santo, ven a mi vida, ven a mi vida. Dios los bendiga. Bendiciones.